6 más el 10 que es hemograma. O sea, hasta enzimas. Orina ya no entra al rotatorio. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es un caso clínico. Algunas cosas les pregunto directamente, es escrito. Algunas cosas yo les voy preguntando directamente, hay varias preguntas. Está el caso clínico, la primera pregunta es, determine los aspectos importantes del caso. ¿Sí? Luego, hay algunas preguntas en las que pide por qué es importante, por ejemplo, no sé, en el caso clínico, saber que la mujer está embarazada. ¿Sí? Entonces, obviamente, dependiendo del caso clínico, ya veremos la importancia de saber esta situación. Luego, tenemos ya interprete los resultados de los exámenes de laboratorio. Y los resultados están así en cuadrito, en una tabla. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos la prueba realizada al paciente, el valor del paciente, el valor de referencia, y aquí tenemos un espacio grande que dice a qué se debe la alteración, la interpretación. Lo primero que tienen que hacer, porque eso ya calificó, es comparar el valor del paciente con el valor de referencia. Y quiero que me pongan si está elevado, si está normal o si está disminuido. Quiero. ¿Por qué? Porque solamente me tienen que interpretar los que están alterados. Obviamente no los que están normales. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Vuelvo a repetir, si es que está alterado, entonces, ¿a qué se debe? Obviamente no me van a poner todo, ¿no? Tienen que poner esta alteración relacionada con el caso clínico. ¿Sí? Por ejemplo, está disminuida la albúmina, pero sabemos que hay 6 causas para que disminuya la albúmina. O porque está desnutrido, o porque tiene síndrome de mala absorción, o porque tiene problema hepático, o porque el paciente está quemado, porque está con diarrea, con colitis, o porque hay una insuficiencia renal. ¿Sí? Y si el paciente en ningún momento dice que está quemado, ¿por qué no van a poner ahí que las quemaduras producen disminución de la albúmina? ¿Verdad? Entonces, todo relacionado al caso. Si es que está normal y me han puesto al lado del valor un piqueado, algo, una N de que está normal, no necesitan poner nada. Directamente se queda en blanco esa casilla, porque es a qué se debe la alteración. Pero si no ponen ninguna señal de que está normal, por más de que todo, no siempre el eritrograma está alterado, puede ser un eritrograma normal, pero si me lo han dejado en blanco, yo voy a suponer que no sabía. Por eso tienen que poner algo. Ah, este valor está normal, está normal, está normal, está normal, listo, eso ya tiene su puntaje. Simplemente por piquear. Pero si no ponen nada, se queda con 0 pesos. ¿De acuerdo? En algunos casos muy concretos, por ejemplo, ayer había un caso clínico que era de un problema de poshepático, un proceso obstructivo, una coledocolitiasis, ¿no? Obviamente el valor de albúmina estaba normal, ¿sí? Y yo les he preguntado, ya más abajo, les he preguntado si concretamente a qué se debe el valor fisiológico de la albúmina, pensando en que se sintetiza en el hígado. ¿Qué tenían que poner? Ah, porque el problema es poshepático. No está afectando, no se está afectando el funcionamiento del hígado. Pero eso yo les estoy preguntando. En la interpretación ustedes no tenían que poner nada. Esa es una pregunta concreta que
yo les estoy haciendo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Solamente si es que yo les pregunto, ¿por qué está normal? Tienen que responder. Si está normal, después está normal y se acabó. ¿Dudas? Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a comenzar lo que corresponde a la primera parte del examen general de... ¿Para cuántas preguntas son? Una. Solo es un caso. Un caso clínico. Bonito. Todo. Todo deriva del mismo caso clínico. Sí. Media hora. Un paciente. Tienen 15 minutos ustedes para, desde que entra a su consultorio hasta que lo mandan con su receta o con su diagnóstico. Aquí les estoy dando media hora y no necesitan hacer ni anamnesis, ni historia, ni exploración física, es solamente interpretar lo que hay. Un caso clínico de cualquiera de los temas, ¿verdad? De cualquiera. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar ahora con el análisis de orina. El examen general de orina es una prueba de rutina muy común, prácticamente en todos los pacientes se hace un examen general de orina que va a dar información muy específica cuando se trata de la vía de excreción, es decir, de enfermedades del riñón, en realidad del tracto urinario, no solo es del riñón, pero también va a dar una información muy general de qué está pasando en el resto del organismo. ¿Por qué? Porque es el sistema que se encarga de eliminar todo lo que es tóxico. El examen general de orina habitualmente se realiza en la primera orina de la mañana. ¿Por qué? Porque es la más concentrada. Entonces hay una mayor probabilidad de encontrar elementos diagnósticos importantes. Pero si nosotros necesitamos cuantificar algo, saber la cantidad exacta, tenemos que recurrir a orina de 24 horas. Y ya en teoría les he explicado cómo se hace la recolección de orina de 24 horas. Para recolectar la muestra de orina, no es necesario para el examen general de orina desechar el primer chorro. ¿Por qué? Porque no es un examen microbiológico. Si el paciente tiene un cultivo, ahí desechará el primer chorro y la muestra de orina sirve nomás para hacer el examen general de orina. Entonces, no es necesario. Esta muestra de orina generalmente se recolecta en frasquitos como este. Este es el frasco habitual para un examen general de orina. ¿Qué características tiene? Es un frasquito transparente, tapa a rosca y boca ancha, lo que permite que el paciente recolecte la muestra de orina directamente en el frasco. Está prohibido, y ustedes tienen que decirle a su paciente, traspasar la muestra de orina de un vasín al frasco. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los elementos diagnósticos son elementos formes. Y si yo utilizo un vasín, aparte de la contaminación que va a tener, ¿sí? Por más de que utilice el vasín y casi inmediatamente vacíe, los elementos formes tienen peso y van a empezar a sedimentar. Y todos los elementos diagnósticos se van a quedar y voy a mandar solamente lo que está arriba. Entonces está prohibido el traspasar. Muy bien. Para hacer el examen general de orina se solicita que se haga una limpieza de los genitales externos. La literatura dice con agua y jabón, es preferible que solo sea con agua. ¿Por qué? Porque a veces uno no se enjuaga bien y este poco jabón que puede quedar produce lisicidad. Entonces mejor solo con agua. Muy bien. Bueno, ¿qué
¿qué determinaciones se hace en el examen general de orina? El examen general de orina habitualmente tiene tres partes. Una primera parte que es el examen físico, la segunda que es el examen químico y la tercera que se trata del examen de sedimento urinario. En el examen físico, ¿qué es lo que vamos a ver? Las características organolépticas de la muestra. Es decir, la mayoría de los exámenes son exámenes que impresionan nuestros sentidos. Entonces, vamos a comenzar en el mismo orden que está en el libro, con el color. ¿Qué color tiene la muestra de orina? Fisiológicamente, la orina es amarilla, en distintos tonos que dependen mucho del grado de hidratación del paciente. Si el paciente está bien hidratado, pues el color va a ser menos intenso que en un paciente que no está bien hidratado. Y esto lo podemos ver a lo largo del día. La primera orina de la mañana siempre es más intensamente pigmentada que las demás orinas del día. ¿A qué se debe el color amarillo? Lo hemos visto ayer. Urobilina. De urobilirubina. Muy bien. En el anterior grupo alguien me dijo bilirrubina. Esto es patología. El pigmento se llama urobilirubina. Uno de los pigmentos, el que se encuentra en mayor cantidad, pero es urobilirubina. Muy bien. Colores alterados pueden ser fisiológicos o pueden ser patológicos. Fisiológicos, por ejemplo, un color rojo, la remolacha, el complejo B, fármacos, alimentos, hay algunas gelatinas que también sus pigmentos se van a eliminar a través de la orina, entonces vamos a tener orinas coloreadas. El azul de metileno, que puede ser utilizado para las aftas bucales o como contraste de pruebas por imagen, pueden darnos orinas verdes, amarillo y azul es verde, y si el azul está en mayor cantidad, pues la orina va a ser azul. Entonces son colores normales, o sea, no patológicos. No son normales, pero son como consecuencia del consumo de algo que está provocando este cambio en el color. Colores patológicos. Rojo, hematuria, presencia de sangre. Pero cuando hablamos de hematuria, tenemos que tomar en cuenta dos cosas: que el eritrocito puede estar intacto y que voy a tener una orina roja. Pero también por el pH de la orina, el eritrocito puede romperse y liberarme hemoglobina. Entonces puedo tener hematuria, que es sangre, o puedo tener hemoglobina, que es la lisis del eritrocito. Cuando hay hemoglobina, no podemos olvidarnos que la hemoglobina tiene hierro y que el hierro se oxida por el oxígeno del aire. De hierro 2 a hierro 3, y es en el frasco, en el envase, aquí. Y aquí yo no tengo sistemas antioxidantes. Entonces, esta muestra de orina puede oscurecerse aún más por la oxidación normal por el oxígeno del medio ambiente del. Entonces, el paciente generalmente dice: estoy eliminando orina color Coca-Cola. A ese color puede llegar la hemoglobina oxidada. ¿Sí? ¿Qué otros colores podemos tener? Intensamente amarillos, que pueden llegar a ser hasta anaranjados. En este caso, bilirrubina. Pero la bilirrubina también se oxida. Y cuando es muy anaranjado, se va adoptando más bien coloraciones cafés. Y también vamos a tener, porque el paciente no reconoce y dice: estoy eliminando orina color Coca-Cola. Entonces, las dos
o una hemoglobinuria o una hiperbilirrubinuria pueden dar orinas. En realidad no es precisamente color Coca-Cola, es lo que se llama ámbar oscuro. ¿Y cuál es el ámbar oscuro? El color caramelo de las botellas de los medicamentos. Ese es el color que me va a dar con la bilirrubina. En cambio, con la hemoglobina sí es un color más negro. Muy bien. Otros colores, también patológicos, blancos. Y estoy diciendo blanca, no estoy diciendo incolora. Blanca, como leche. ¿Por qué? Por presencia de pus, piocitos. La piuria puede provocar orinas blancas. O la quiluria. ¿Y qué es la quiluria? Grasa. Entonces, la grasa o la pus pueden provocar presencia de orinas blancas, lactescentes también se llaman. Otros colores anormales, negras. ¿Quién recuerda? ¿Por qué la orina puede ser negra? Alteración en el metabolismo de un aminoácido. Se elimina a través de la orina el ácido homogentésico. ¿Qué se llama la patología? Se produce la formación de pigmentaciones ocronóticas, principalmente en el pabellón de la oreja y a nivel de los cartílagos y tendones. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Sí? Un viejito con su oreja negra. Se llama alcaptonuria, orinas negras, recién emitidas, normales, y por oxidación del ácido homogentésico tenemos orinas negras. Entonces, colores. Con relación al aspecto, no nos podemos olvidar de las orinas rosadas. ¿Por qué? Ayer hemos visto, ¿de qué grupo son ustedes? ¿De teoría? 7. Hemos visto el lunes el ácido úrico, los uratos, que les he dicho que la orina por enfriamiento, los uratos son menos solubles y la orina se va a volver turbia y con una tonalidad rosa. Entonces tenemos orinas rosas también, no solo por sangre. Muy bien. Aspecto y sedimento. Van juntos porque se interpretan juntos, uno depende del otro. El aspecto de la orina recién emitida es límpido o ligeramente opalescente. ¿Cómo sabemos que es límpido? Porque nosotros vamos a poner la orina en un tubo de ensayo y voy a ser capaz de leer perfectamente un texto a través de la orina. Esa es una orina limpia. Si se me ponen borrosas las letras, es ligeramente opalescente. Pero puedo leer. Si es que ya es todo borroso, sé que hay algo detrás, pero ya no leo, eso es opalescente. Y si no veo nada, es como el río. ¿Cómo se pone el río cuando llega? Turbio. ¿Qué tiene? ¿Por qué de lo que era totalmente cristalino se ha vuelto turbio? Porque me están llevando piedras, tierra, ramas, hojas. Lo mismo va a pasar con la orina, solo que no hay ni piedras, ni tierra, ni ramas, ni hojas. ¿Qué hay? Elementos formes. ¿Y cuáles son los elementos formes que pueden eliminarse a través de la orina? Células de descamación, eritrocitos, leucocitos, pueden aparecer cristales, cilindros, filamento de moco. Entonces, todos estos elementos formes van a provocar que la orina se vuelva
Nos estamos olvidando bacterias, parásitos, todo esto puede hacer que la orina se vuelva. Y el sedimento está directamente relacionado con esto, porque si tengo gran cantidad de todos estos elementos formes, voy a centrifugar la orina, estos se van a depositar y voy a tener un sedimento abundante. ¿Sí? Es muy importante indicar que habitualmente la orina de varón es más límpida que la orina de mujer. ¿Por qué? Por las características propias, uno, de la uretra y dos, la cercanía con la vagina. Generalmente las orinas de mujer tienen contaminación vaginal. Generalmente. ¿Hay que evitarla? Sí, sobre todo cuando está con su periodo menstrual. Ahí sí o sí hay que evitar la contaminación. Cuando veamos la parte de hematuria, les voy a decir por qué. Muy bien. El olor. El olor de la muestra de orina recién emitida es sui generis. ¿Qué quiere decir sui generis? Típico, característico, propio, inconfundible. No podemos comparar con nada el olor de la orina fisiológica. Pueden haber olores normales, que es como consecuencia del consumo de alimentos o de fármacos. Los espárragos producen olores característicos. Los fármacos antibióticos, analgésicos, el mismo complejo B va a provocar en la orina cambios de olor, que son característicos, son olores medicamentosos. En condiciones patológicas, el olor puede ser amoníacal o puede ser fétido. En ambos casos, el paciente tiene infección urinaria, ya sea que el olor sea amoníaco o sea un olor fétido, el paciente tiene infección urinaria. Pero diferentes tipos de bacterias. Generalmente las infecciones son causadas por enterobacterias, pero ustedes con microbiología ya han visto que hay como 15 enterobacterias. Entonces depende. Por ejemplo, Proteus utiliza la urea como fuente de nitrógeno. ¿Y cuál es la molécula precursora de la urea? ¿Qué se convierte en urea en el ciclo de la urea en el hígado? El amoníaco. Entonces en la orina esta bacteria lo que va a hacer es lo contrario. Me va a convertir la urea en amoníaco por acción de una enzima que se llama ureasa. Entonces la parte y me regenera el amoníaco. Y el olor va a ser amoníaco. No es desagradable, pero es irritante. ¿Ustedes alguna vez han sentido un olor irritante? No saben. ¿Alguna vez han entrado al anfiteatro cuando está recién formalizado? Ese es un olor irritante. No es amoníaco, es a formol. ¿Sí? Que ni siquiera quieran respirar profundo porque todito de entrar es hacer arder todo y empezamos a la vida. Ese es un olor irritante. Igualito es el olor de irritante a amoníaco. No es precisamente el mismo olor, pero esa es la idea. ¿Sí? El otro es el olor fétido, llamado también olor pútrido. La orina se ha podrido por acción de ¿quién? De las bacterias. Y este sí es un olor súper desagradable. Es el olor a baño.
¿Causado por qué? Principalmente el Escherichia coli. En este caso, ¿qué es lo que ha sucedido? También utilizan nitrógeno, pero en este caso no urea, sino utilizan lo que se llaman los nitratos, en los que el nitrógeno tiene valencia básica, que van a ser reducidos a nitritos, con valencia del nitrógeno los 3. Pero estos nitritos pueden llegar incluso a nitrógeno elevado. Y de estos 3 compuestos, el único que tiene ese olor fétido es el nitrito. Si se reduce el nitrógeno hasta nitrógeno elemental, la orina no va a tener olor y el paciente tiene infección urinaria. Típico en niñas, sobre todo niñas que utilizan pañal, porque es frecuente, es a repetición la infección urinaria en niñas, incluso hasta los 5 años. ¿Sí? Mujeres embarazadas. Las infecciones son asintomáticas, o mujeres diabéticas. Entonces ahí el proceso infeccioso puede ser asintomático. Entonces, ¿qué significa nitrito positivo? Infección urinaria. Pero ¿qué significa nitrito negativo? ¿Me descarta la infección? No, acabamos de ver que no. Puede ser una infección en la que el olor sea amoniacal o que el nitrógeno ha llegado a nitrógeno cero. Entonces, nitrito positivo, sí o sí hay infección. Nitrito negativo, no me descarta la infección. Otros olores muy agradables, a frutas, olores a frutas. ¿A qué frutas? Manzana o pera. ¿Qué tipo de pacientes? Diabéticos generalmente, pero no cualquier diabético. Tiene que ser un diabético que tiene una complicación aguda que se llama cetoacidosis diabética. ¿Qué tenemos? Ahí está cetoacidosis, cuerpos cetónicos. 3 cuerpos cetónicos se forman en el organismo. ¿Cuáles? Acetona, que a 37 grados centígrados es gaseosa y se elimina a través del pulmón, a través de la respiración. Y los otros 2, que son el ácido acetoacético y el ácido beta-hidroxibutírico, que se eliminan a través de la orina. Y estos ácidos son los que le van a dar a la orina ese olor a frutas. ¿Sí? Repito, acetona, ácido acetoacético y ácido beta-hidroxibutírico. Entonces tenemos 3 cuerpos cetónicos. En otros olores, el olor a moto, la amor. fenilcetonuria, ¿no? Por la fenilcetonuria. La fenilcetonuria es otra alteración del metabolismo de los aminoácidos, de la fenilalanina, me va a dar orinas olor a amor. Eso lo hemos visto en teoría. Y otra más, la enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce. También por alteración en el metabolismo de los aminoácidos. Muy bien, eso es el olor. Con relación a la espuma, no hay mucho que hablar de la espuma, porque lo único que interesa es el color.
algunos laboratorios que dicen espuma blanca y fugaz, espuma blanca y persistente. ¿Cómo se obtiene la espuma? Agitando la orina. Y si yo agito mucho tiempo, se va a formar mucha espuma y va a permanecer mucho tiempo. Entonces, es muy subjetivo. Hay una literatura muy antigua que dice que si la espuma es persistente, hay presencia de proteínas en la orina. Pero vamos a ver que en el examen químico me están cuantificando proteínas. Aquí me voy a fijar en la espuma si yo tengo un valor más abajo de la presencia o no de proteínas. Entonces, ¿qué me voy a fijar yo en la espuma? El color. Si el color es causado generalmente por un problema, mentira, no es problema. Si el color es fisiológico, la espuma es blanca, se mantiene blanca. Si el color es patológico, cambia el color de la espuma. Entonces, si hay sangre, la espuma va a ser roja. Si es remolacha, la espuma sigue siendo blanca. Si hay bilirrubina, la espuma va a ser amarilla. Si la orina está muy concentrada, la espuma sigue siendo blanca. Entonces, eso es lo único que nos vamos a fijar en la espuma. El color. No hay más. Luego del color viene el volumen. Si hablamos de volumen, necesitamos cuantificar. ¿Por qué? Porque para la primera orina de la mañana me dan un frasquito de capacidad de 100 mililitros, que ni siquiera entra el total de la misa. Entonces necesito orina de 24 horas. ¿Qué volumen se elimina en 24 horas? Alrededor de 1200 a 1600 mililitros. Pero los márgenes son mucho más amplios. ¿Por qué? Porque el volumen de la orina depende de muchos factores. La hidratación del paciente, depende de la temperatura ambiente. En invierno tomamos menos agua que en verano. Del calor y la transpiración, pérdidas extrarrenales. El ejercicio físico. Entonces hay muchos, si es varón, si es mujer, entonces hay muchos factores que influyen sobre el volumen. Tanto es así que se considera poliuria, que ya sería el exceso, cuando en 24 horas se eliminan más de 2 litros, 2000 mililitros en 24 horas. Oliguria, hay discrepancia entre la literatura. Hay alguna literatura que dice 700 y hay otra que dice 500. Vamos a ser coherentes con fisiología y nos quedamos con 700. En el libro dice 500, pero 700. Por debajo de 700, el paciente entra en oliguria en 24 horas. Y la anuria son valores inferiores a 200 mililitros en 24 horas. El paciente ha entrado en anuria. A significa sin, pero el 0 en excreción urinaria es incompatible con la vida. Entonces, si hay 0 es porque el paciente se murió. No hay otra. Entonces, esos son los parámetros. La densidad. La densidad es otro parámetro muy importante y refleja la relación soluto-solvente. Pero solutos que son solubles en agua, es decir, depende de la presencia de proteínas, depende de la presencia de glucosa, de estos cuerpos cetónicos, de la bilirrubina que está en la muestra de orina. No depende de los elementos formes. Entonces puede ser una orina turbia y una densidad normal. No hay ningún problema, no depende de los elementos formes. Por eso les digo, en relación
La primera orina de la mañana, más concentrada, la densidad puede llegar a 1.028. Existe una patología que se llama isostenuria. Iso es igual. Y cuando hablamos de igual hay que comparar algo. Y en este caso lo que se compara son las densidades de las orinas a cualquier hora del día. Y en este caso, la densidad va a estar alrededor de 1.010. No importa si es primera orina de la mañana, si al paciente le he dado una dieta con mucha agua o le he quitado el agua, la orina siempre va a tener una densidad cercana a 1.010. ¿Qué significa? Que el riñón ha perdido la capacidad de concentrar o diluir la orina. Esa es la isostenuria. Entonces, con eso hemos concluido el examen físico. Y ahora nos vamos al examen químico. ¿Qué tenemos en el examen químico? En el examen químico vamos a utilizar las tiras reactivas. Ya les he mostrado en el tema 2 cuáles son las tiras reactivas para orina. Y vamos a tener la primera determinación, que es el pH. Sabemos que el metabolismo de nuestro cuerpo nos produce un exceso de ácidos, lo que significa que la orina fisiológicamente es ácida. Pero el pH puede variar y varía mucho. ¿Desde dónde? Desde 4.6 a 8, es decir, que puede ser muy ácido o puede ser muy alcalino. ¿De qué depende? Lo primero, del pH del organismo. ¿Por qué? Porque el riñón ayuda a regular el pH de nuestro organismo. Y si el paciente entra en acidosis metabólica, el pH de la orina va a ser muy ácido. Y si el paciente entra en alcalosis metabólica, el pH va a ser muy alcalino. ¿De qué más depende? Depende de la dieta. Si mi dieta es rica en proteínas, sobre todo proteínas de la carne, el pH va a ser más ácido. Si mi dieta es rica más bien en vegetales y frutas, el pH va a ser más alcalino. Depende también de los procesos infecciosos. Si mi paciente tiene una infección causada por próteos que utiliza la urea y la convierte en amoníaco, el amoníaco es alcalino. Pero si mi paciente tiene una infección causada por Escherichia coli y utiliza nitratos y los convierte en nitritos, los nitritos son ácidos y el pH va a ser ácido. En realidad, ¿para qué sirve el pH? El pH sirve para evitar que las sustancias que se filtran junto con la orina pierdan solubilidad. Para eso se utiliza. Si mi paciente tiene gota y la orina es ácida, más fácilmente el urato precipita y se forman los cristales de urato o del mismo ácido. ¿Podemos regular el pH? Por supuesto. Y esto es para evitar que estos cristales se depositen y formen cálculos, litos, piedras a nivel del riñón. Entonces, si mi paciente tiene mucha excreción de ácido úrico y tiene tendencia a formar cristales de urato, pues le daremos bicarbonato de sodio y la orina va a ser alcalina y el urato ya no precipita. ¿Está comprendido? Si quiero que la orina sea ácida, le doy vitamina C. Ácido. Muy bien. Proteínas. Estos. ¿Qué cantidad fisiológicamente podemos encontrar de proteínas
en la orina. Hasta 150 miligramos de 24 horas. Este es el valor máximo fisiológico. ¿Qué tipo de proteínas son? Son proteínas pequeñas y con carga eléctrica positiva o negativa. ¿Por qué? Porque las negativas se repelen a nivel del glomérulo renal y no se filtran. Entonces no pueden aparecer de manera fisiológica en la orina, a no ser ciertas situaciones que las vamos a ver en sí. Entonces es hasta 150. ¿Quién forma estos 150? Las proteínas que han sido filtradas y que en un 1% del total de la proteína filtrada no se reabsorbe. El 99% sí se reabsorbe. ¿Y qué más forma estos 150? Proteínas que son secretadas por los túbulos renales. ¿Y qué proteína se secreta por el túbulo renal? Una que se llama mucoproteína de Tam-Horst. Entonces, vamos a tener a la proteína de Tam-Horst. Esta mucoproteína de Tam-Horst es la que se va a encontrar en la orina fisiológicamente. Esta mucoproteína de Tam-Horst es muy importante, vamos a volver a hablar de esta cuando hablemos de los cilindros. Forma lo que se llama la matriz del cilindro, es decir, la base del cilindro. Y en un 98-99% de los cilindros son patológicos. Existen dos tipos entonces de proteinurias, lo que se llaman proteinurias glomerulares y las proteinurias tubulares. Las proteinurias glomerulares son como consecuencia de daño a nivel del glomérulo renal. ¿Y qué tipo de proteínas va a aparecer en la orina? Con carga eléctrica negativa, las albúminas, que fisiológicamente no deberían estar en la orina. Mientras que en las tubulares, el problema está en la reabsorción tubular. ¿Y qué es lo que vamos a tener en este caso? En este caso lo que vamos a tener son esas proteínas chiquititas que fisiológicamente se filtran y que no van a poder ser reabsorbidas. Entonces, eso es lo que vamos a tener. Un segundito, por favor.
Bueno, entonces tenemos una primera posibilidad de la proteinuria por daño glomerular. ¿Qué tipo de proteínas? Grandes, carga eléctrica negativa. ¿Por qué? Porque se ha producido la despolarización de la membrana glomerular y estas proteínas que antes se repelían ahora se... La otra, entonces vamos a tener una proteinuria glomerular y una proteinuria tubular renal. En este caso, ¿dónde está el problema? A nivel de los túbulos. Entonces, en este caso, la proteína que fisiológicamente se filtra va a comenzar, no va a poder ser reabsorbida. Entonces vamos a tener una proteinuria tubular renal. Simplemente con un dato de proteinuria no voy a saber si es glomerular o es tubular. Por eso hay una prueba que se llama proteinuria de 24 horas y ahí sí el laboratorio me va a decir si son albúminas o son globulinas, porque la tubular son globulinas. Pero podemos tener una idea. Primero, la clínica del paciente. Y segundo, la cantidad de proteína filtrada. Habitualmente, las proteínas tubulares, las proteinurias tubulares, no superan los 2 gramos en 24 horas. Mientras que las glomerulares habitualmente sí superan, a no ser que el problema glomerular recién esté iniciando. Y obviamente no es de un día para el otro como un balde de agua, ¿verdad? Entonces va a ir aumentando paulatinamente.
¿Está comprendido? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Lo que se llama la proteinuria benigna. Hay ciertas situaciones en las que puede haber presencia de proteínas sin enfermedad renal, sin que exista una enfermedad renal. En estos casos, los niveles de proteínas no suelen superar 200 miligramos en 24 horas. Alguna literatura dice hasta 300 miligramos en 24 horas. No es ni medio gramo, entonces es realmente una cantidad muy pequeña. ¿Qué me produce esta proteinuria que se llama proteinuria benigna? Problemas o situaciones fisiológicas que nada tienen que ver con el riñón. Por ejemplo, el embarazo. ¿Por qué una mujer embarazada tiene proteinuria benigna? Primero, ¿por qué es benigna? Porque no hay falla renal. Y segundo, se acaba la causa y se acaba la proteinuria. La mujer deja de estar embarazada y otra vez ya no hay proteína. ¿Por qué durante el embarazo se produce proteinuria? Dos causas. Uno, durante el embarazo aumenta la filtración glomerular y algunas albúminas se escapan por el glomérulo renal. O sea, lo que vamos a tener es albúmina. Albúmina. Que se ha escapado. ¿Por qué? Porque aumenta la filtración glomerular. Tenemos que eliminar no solamente los tóxicos de mi organismo, sino de demás. Entonces aumenta la filtración, la excreción renal. Eso es en los primeros meses de embarazo. A partir del tercer trimestre, el peso del bebé provoca también un aumento de la permeabilidad por compresión de los vasos que me irrigan el riñón. Entonces aumenta también la filtración glomerular. ¿Qué más se produce aumento de la filtración glomerular? El frío intenso. El frío. Por eso es que cuando hace frío orinamos más frecuentemente. El frío. La fiebre y el ejercicio físico exagerado. Si nosotros somos maratonistas, después de una maratón, con toda seguridad que va a haber proteinuria benigna. ¿Por qué? Porque es un desgaste, un ejercicio físico muy fuerte que me va a provocar un aumento en la filtración glomerular. Pero acaba el frío, acaba la proteína, acaba el ejercicio físico, acaba la proteína. Glucosa. Los niveles de glucosa en la orina reciben el nombre de glucosuria. ¿Y por qué tenemos glucosuria? En primer lugar, la glucosa, eso lo hemos visto esta mañana, es un hidrato de carbono muy pequeño y no tiene carga eléctrica, o sea, es neutro, lo que significa que se filtra. Fisiológicamente, la glucosa se filtra, pero es una molécula muy importante, lo que significa que el 100% de esta tiene que ser reabsorbida. Si hay problema en el glomérulo renal, no se va a filtrar la glucosa y no voy a tener glucosuria. Pero el problema está, si es a nivel del túbulo renal, esta glucosa no se va a reabsorber. Entonces, la glucosuria puede ser tubular renal. Se filtra fisiológicamente, pero no se reabsorbe. ¿Qué significa?
que es otra forma de saber si el paciente tiene proteinuria tubular, porque voy a tener proteinuria y glucosa, pero no me olvido de las características de mi paciente. No me puedo olvidar. ¿Por qué? Porque la otra causa de glucosuria depende de la ¿y qué es la glicemia? ¿Qué es la glicemia? El total de glucosa en la sangre. Por eso es que los diabéticos tienen glucosuria positiva, porque depende de la glicemia. Acabamos de mencionar que la glucosa se filtra. Toda la glucosa que está en circulación sanguínea se filtra y que va a ser reabsorbida por los túbulos. Pero los túbulos no son Dios. Cuando llega demasiada glucosa al túbulo, este túbulo no va a ser capaz de reabsorberme el 100% de glucosa. Tiene un límite que se llama umbral renal para la glucosa. ¿Y a cuánto corresponde el umbral renal para la glucosa? Está entre 160 y 180 miligramos por decilitro de glucosa en sangre de glicemia. Entonces, cuando los niveles de glucosa en sangre están por debajo, 180 es el máximo, por debajo de 180, la glucosuria es negativa. El 100% de glucosa filtrada se reabsorbe sin ningún problema. Si los niveles de glicemia están por encima de 180, vamos a tener glucosuria positiva. Entonces, si el paciente es diabético, tiene niveles de glucosa en sangre, una glicemia, no sé, de 300, y está comenzando con un problema, porque una de las complicaciones crónicas de los pacientes diabéticos es la insuficiencia renal, voy a tener también glucosuria y proteinuria, pero las causas son diferentes. Aquí es daño a nivel del glomérulo por la insuficiencia renal y la glucosuria es por la hiperglicemia. ¿Está comprendido? ¿Sí? Muy bien. Eso es glucosa. Cetonas, que hemos hablado. Lo único que falta decir con relación a las cetonas es a partir de qué moléculas se forman los cuerpos cetónicos. Y eso también hemos visto varias veces en teoría. Ácidos grasos. Los ácidos grasos se degradan ¿hasta qué? ¿A qué se degradan los ácidos grasos, chicos? A acetilcoenzima A. ¿Y qué pasa con esta acetilcoenzima A? Porque esto se produce en la matriz mitocondrial. Tiene que iniciar el ciclo de... Pero, si mi paciente está en ayunas, ya hemos dicho que no inicia el ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque el oxalacetato, que es al que se tiene que unir la acetilcoenzima A, está formando glucosa. Está distraído en la gluconeogénesis. Y el acetilcoenzima A no le gusta quedarse solita. Entonces se une a otra acetilcoenzima A y me forma acetoacetato o ácido acetoacético. Y después se convierte en ácido beta-hidroxibutírico más acetona. Los tres cuerpos cetónicos. Ya hemos dicho que la acetona se elimina
No me estoy rascando mi nariz. Por el pulmón. Se elimina vía respiratoria. El ácido acetoacético y el beta-hidroxibutírico se eliminan por la orina. Entonces, ¿cuándo voy a tener cuerpos cetónicos? Ahí está. Cuando nuestro ayuno es muy largo, ¿qué tenemos? Dolor de cabeza, náuseas por los cuerpos cetónicos. Entonces, ayunos prolongados, estados de inanición. ¿Qué más? Dietas en las que hay una deficiencia de hidratos de carbono, complicaciones como la diabetes, es decir, alteraciones en el metabolismo, ya sea de los lípidos o de los hidratos de carbono. Entonces, en todas estas situaciones, el problema no está en el riñón, el problema está en el resto del organismo. La bilirrubina. Creo que pasamos bilirrubina, porque ayer hemos hablado de bilirrubina. Lo único que vamos a mencionar es que la bilirrubinuria recibe el nombre de coluria y que la bilirrubina, la única que puede ser encontrada en la orina, es la bilirrubina. Ya saben por qué. ¿En qué situaciones vamos a tener coluria? Problemas hepáticos o poshepáticos. El riñón con lo que vamos a terminar hoy, sangre. Hematuria. La hematuria. La hematuria puede tener tres orígenes, es la presencia de sangre en la orina. Puede tener tres orígenes: prerrenal, renal y posrenal. ¿Qué tenemos antes del riñón? Porque eso es prerrenal, sangre, la circulación sanguínea. Algo está pasando en la sangre para que los eritrocitos se escapen el filtro glomerular. No nos olvidemos que los eritrocitos, al igual que la albúmina, tienen carga eléctrica negativa. Por lo tanto, llegan al glomérulo renal y son repelidos, no se filtran. Pero si el glomérulo renal está dañado, pues van a comenzar a filtrarse. Entonces, ¿qué me provoca hematuria prerrenal? Pacientes con problemas en la coagulación sanguínea. Y los eritrocitos se escapan del filtro glomerular. O por los pacientes en tratamiento anticoagulante. Pacientes que están con warfarina, pacientes que están con heparina. ¿Por qué? Porque no quiero que coagule la sangre en una válvula cardíaca, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, estos pacientes también van a tener hematuria de origen prerrenal. ¿Qué tipo de hematuria es la prerrenal? Siempre microscópica. ¿Qué quiere decir? Que la orina parece normal, pero cuando la veo al microscopio, en vez de tener hasta 2 eritrocitos por campo microscópico, eso es lo normal, tiene 4, tiene 6, que no es una gran cantidad. Típico en pacientes con problemas en la coagulación o que toman anticoagulantes. La posrenal es debajo del riñón. ¿Y qué tenemos debajo del riñón? Uréteres, uretra, primero vejiga y luego a cualquier nivel se puede producir una hemorragia por un trauma, se puede producir por una infección urinaria o por la eliminación de cristales que me van a ir provocando microhemorragias. Entonces las posrenales pueden ser macroscópicas o pueden ser microscópicas. Y la renal es daño en el glomérulo.
perdido la polaridad de la membrana y la albúmina y el eritrocito se filtra. Y siempre va a ser macroscópico. Siempre. La prerrenal siempre microscópica. La renal siempre macro y la post puede ser ambas, o micro o macro. Entonces sería la gota, sería, ¿Perdón? la titis gotosa o gota sería postrenal. Postrenal. Ah, ok. Postrenal. ¿Sí? Aquí serían los cristales de ácido úrico que están provocando microhematitis. Postrenal, después del riñón. Y aquí tenemos la otra, que es la de contaminación menstrual. Porque acabamos de ver que si la hematuria es renal, ¿qué voy a tener? Hematuria y proteinuria. Pero resulta que las secreciones vaginales tienen proteínas y hay sangre. Entonces voy a tener hematuria y proteinuria. Y si no sé que mi paciente está con su periodo menstrual, le voy a decir que tiene una glomerulonefritis. Y lo único que tenía era contaminación menstrual. Entonces es muy importante saber si la paciente a la que le vamos a hacer el examen general de orina está cursando con su periodo menstrual. Muy bien. Y los nitritos, pues ya los hemos visto. Aquí vamos a quedar. Para la próxima semana damos el rotatorio y terminamos el examen de seguimiento. Es muy cortito ya, lo tenemos que, o sea que terminamos la próxima semana. No hay repaso de orina, no hay casos clínicos de orina,